Caso Loan, el niño correntino hace 11 días de búsqueda desesperada. Vuelco en la causa durante el fin de semana, trata de personas, nuevos 3 detenidos durante el fin de semana largo. En estos momentos, ahora, conferencia de prensa de los fiscales. De todas las fuerzas federales, en coordinación, lo que implica que la PROTEC, la Procuraduría de Trata, inicia inmediatamente una investigación preliminar con todo lo que ello implica, de modo que esta declaración de incompetencia de ninguna manera implica que el fuero federal se encuentre con algo que hasta el momento no haya visto, todo lo contrario. Al momento de activarse el alerta Sofía, inmediatamente la jurisdicción federal toma conocimiento de esta circunstancia, es decir, de esa otra hipótesis que desde el inicio manejó el Ministerio Fiscal, la posibilidad de que el niño haya sido llevado, y comienza a trabajarla de manera paralela. Y en esto hago hincapié porque para aclarar diferentes versiones en orden a que no se tomó desde entrada o del principio esa otra hipótesis. Concretamente, reitero, de que el niño haya sido llevado. Entonces, con esto entiendo es hasta donde podemos informar sin comprometer el avance y los posibles resultados del avance de la pesquisa. Los fiscales a cargo de la investigación del caso Loan en Corrientes están brindando ahora, esto es en vivo, una conferencia de prensa allí en Corrientes. Más temprano, en el día de hoy, habló el gobernador Gustavo Valdés, que ya lo vamos a estar escuchando también en referencia. Por primera vez se lo hizo públicamente, era una palabra muy solicitada y pedida la del gobernador, lo hizo también en el día de hoy. Nunca se descartó ninguna hipótesis. La Fiscalía ha imputado por trata de personas a los 3 detenidos que se realizaron las detenciones durante este fin de semana largo. Sigue y nos mantiene en vilo el caso Loan, allí en Corrientes, por supuesto, uno de los titulares de la jornada. Bueno, en concreto... Allí estaba, ¿no? Esto sucede ahora, en estos momentos, en vivo, con todo lo que tiene que ver con la actualidad de la investigación del caso Loan. Ya le vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros, por supuesto, que están aquí en los componentes de la mesa. Un saludo muy fuerte a Ezequiel Melano. Tuve contacto con Ezequiel Melano. ¿Cómo les va? Hola Mariano, muy buenas tardes. El conductor habitual les manda un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Sí. Bueno, dice que lo extraña mucho. Nosotros también. Bueno, por favor. Nosotros también. Lo extrañamos mucho. ¿Por qué se ríe? No sé por qué lo dice de verdad, creo. Noté algo no tengo dudas. No, nosotros también extraño pelearme con usted de aquel lado. Sí, sí, porque es otra situación. Es otra situación, sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, todo lo que ha pasado el fin de semana largo, fundamentalmente para la ciudad de Río Cuarto, donde estamos emitiendo que hubo elecciones. Ya vamos a estar haciendo referencia a este caso, lo vamos a estar charlando. Pero bueno, la realidad del caso Loan es tremendo, ¿no? Como una vez más, porque no es la primera vez que sucede en la Argentina, pero estos avatares de la investigación, gente involucrada, el poder o funcionarios allí en el medio, como se ha estado investigando y las detenciones que se producen. Muy angustiante, 11 días. Sí, ya 6 imputados, sin el niño. El delito es el de trata de personas, por eso el caso va a pasar al fuero federal. Es un delito que ya no puede investigar la justicia ordinaria de la provincia de Corrientes. Paraguay acaba de informar que ha declarado la alerta amarilla en sus pasos fronterizos para colaborar también con la búsqueda, porque la principal hipótesis tiene que ver precisamente con la venta o la entrega del niño a alguna otra persona y que puede haberla trasladado hasta Paraguay, ¿no? Sí, captación con fines de trata es la figura
y esa es la novedad. Estaban imputados por abandono de persona porque la hipótesis inicial era que el nene estaba perdido en un naranjo, en un campo aledaño. Cuando se cambia la hipótesis, se avanza en cambiar esta imputación. El comisario detenido que estaba a cargo del primer día de búsqueda, ¿no? Sí. Y que está acusado de haber plantado la zapatilla del niño allí en el lugar, algo que acaba de confirmar el fiscal, en uno de los fiscales en la conferencia de prensa. Y además otro dato que da el fiscal, que tiene que ver con lo que han hecho a lo largo de estos días y la reconstrucción, que es que el niño volvió. O sea, es cierto que había salido de la casa y que estaba con otros niños, pero él volvió a la casa de la abuela. La dirección que pudieron reconstruir era que había vuelto hacia la casa de la abuela, y eso es un indicio de que alguien lo levanta del cerco allí del jardín de la casa y se lo lleva. Y las detenciones que pasaron a ser prisiones preventivas. También eso. Está confirmado. Y los medios de comunicación yendo más rápido que la propia investigación policial y judicial, una cosa extrañísima, aportando datos que revelaban que la trama era otra, distinta. Era otra, sí. Pareciera ser que se demoró mucho en empezar a trabajar la hipótesis. Sí, junto con a lo mejor de manera deliberada, ¿no? Siempre se ha dicho que nunca se descartó, pero me parece que la principal hipótesis estaba en la búsqueda. el norte de la investigación. Lo complejo de todo el caso, que se puede explicar en lo que hoy dijo el abogado mediático Fernando Burlando, ¿no? Que ayer se había propuesto él mismo como letrado para asesorar a la familia del niño, y dice, no, la verdad que no voy a asumir porque es todo muy raro, dijo Burlando, y no asume la representación de la familia. Y el propio hermano de Loan, uno de los hermanos, porque son 8 hermanos, pero quien ha actuado de alguna manera de vocero de la familia, que dijo, bueno, todos los que estaban en esa mesa son sospechosos, que los investiguen a todos, y si mi papá tiene que caer, que caiga también. Sí, porque hay acusaciones que usan la familia y demás. Pablo, ¿qué estaba que junto con la trata el tráfico de drogas y de armas, la trata de personas es una de las más importantes en el mundo. En este caso no diremos que solamente pasa acá esto. No, claro. Hay países como México, donde la trata de personas es urgente. No obstante, la idea que sostiene Guillermo, uno la comparte, es decir, pareciera que se demoró tanto, ¿no? Sí. Hay un promedio que son de 12 a 14 horas la cantidad de tiempo que puede ser trasladado un niño desde el país en el que está a otro. No obstante, zona de frontera y con la desprotección que hay en estas fronteras, es más ágil, permeable por completo, ¿no? Todo cambia. Pablo, entrevistamos el jueves o viernes pasado a la titular de Missing Children y nos decía que ellos entienden que se tardó demasiado en emitir el alerta Sofía. El nene desapareció el jueves y se empezaron a movilizar los recursos con un despliegue importante recién el domingo. O sea, se perdieron no solo las horas claves, sino los días posteriores. Me parece que eso después se va a tener que indagar y van a tener que dar respuestas, porque ese tiempo, el primer tiempo es fundamental para actuar. Lo que es impactante que siempre la fuerza de seguridad esté relacionada negativamente. Eso sí forma parte de una cuestión cultural de nuestro país, de corrupción institucional. Que forme parte, ¿no? Sería eso mucho más dificultoso. Es impactante. Digamos, me parece que es una pieza fundamental para que eso suceda. Sí, bueno, acá también lo que se sospecha del poder político, porque al policía no se lo sancionó, sino que se lo trasladó de una comisaría a otra, ¿no? Da la impresión que la mancha de aceite se va extendiendo y es más que un policía cómplice de un caso de trata. Hay otros intereses que no los vemos y ojalá que lo podamos ver, porque es un delito complejo, ni siquiera en las sociedades que uno presume desarrollada, el delito de la trata de personas es muy complejo de resolver, teniendo estructuras de control, policiales, recursos, protocolos que respetar. Bueno, ha habido casos en el mundo que aún están irresueltos. El caso Madeleine McCain, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Madeleine McCain. Inglesa, la niña de vacaciones en Portugal y todavía no se sabe nada. No se sabe. Y ha habido toda la vocación del mundo, de hecho estamos comentándolo acá, a 15.000 kilómetros de distancia, es porque el tema se lo instaló, pero cuando es complejo el delito, bueno, y encima si vos tenés a organizaciones políticas, a la propia familia, a la policía, sospechada, te imaginás, se da un cóctel.
Missing Children tiene una lista donde consignan unos 120 niños adolescentes que están en condiciones de desaparecidos en el país. Los casos más paradigmáticos, más conocidos mediáticamente, son el caso de Sofía Herrera, que hoy ya tiene o tendría 18 años, y de allí viene la alerta Sofía, que de hecho ha sido un gran avance en la Argentina, porque lo que hace particularmente es establecer un protocolo, porque lo que no había hasta entonces, hasta la ley Sofía, no había un protocolo acerca de cómo operar de un caso de la desaparición de un niño. Y esto allana el camino y le da a todos los actores que deben intervenir un protocolo acerca de cómo trabajar. Por eso ese cuestionamiento que hacía la presidenta de Missing Children, y que lo hacía este fin de semana, la escuché a la propia madre de Sofía Herrera también hablando sobre esa cuestión. Se perdió tiempo en la aplicación de eso. Dicen, a priori, cuando hay un niño desaparecido, lo que deben hacer es labrarla. Después, si el niño se perdió porque se fue a buscar naranjas y se perdió en un campo de una cuestión fortuita, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Claro, se debe bajar la alerta y ya está. De hecho, hoy se han denunciado que todas las estructuras del Estado ligadas a la cuestión de trata de personas fueron desmanteladas por el gobierno libertario. Y están sin funcionar hace 6 meses. ¿Eso hubiera protegido la desaparición? No, no la hubiera protegido, porque si el caso tiene que ocurrir, ocurre. No, con un entramado tan armado, premeditado, claro, como supone que ocurre igual, pero si vos no tenés las estructuras, sí, por y supuesto. ya el mecanismo de protección ha empezado a funcionar, de protección al gobierno de Milei, porque algunos comunicadores o pseudocomunicadores en Buenos Aires han dicho, bueno, en la provincia de Buenos Aires hay muchos niños también desaparecidos, como si vos tenés desaparecido en un lugar, justifican en otro lado. Son otras realidades también. Lo decía la presidenta de Missing Children, no sé si en la entrevista que le realizaron a ustedes, pero en otras entrevistas que escuché, que en general, sí, vos vas a la provincia de Buenos Aires, por supuesto, una cuestión poblacional, también tenés mayor proporción de personas desaparecidas, pero tiene que ver con adolescentes que se van por conflictos en el hogar u otro tipo de cuestiones que no se explican. La propia marginalidad, también. Que por supuesto. Acá estamos hablando de otra cosa mucho más. Bueno, Guadalupe Belén Lucero no aparece. En San Luis desapareció de un barrio muy cerca de la autovía. Han pasado, creo que 4 años, 3 años. Han pasado un 14 de junio, desapareció, no me acuerdo si hace 3 o 4 años, y no se sabe nada. 3 años, no se sabe nada de la nena. Vamos a escuchar a Valdés. Disculpen allí nuestros compañeros en control, vamos a desordenar un poquitito la continuidad, pero el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, aseguró que los responsables tienen que pagar, obviamente, pero que además hay gente que intenta sacar ventajas políticas. Esto lo dijo en el día de hoy por la mañana. Nosotros vamos a poner todo el peso de la ley para aquellos que estén involucrados. No importa cuál sea el cargo, grado que pueda tener. El que tiene una responsabilidad la tiene que pagar. Y eso es lo que vamos a estar haciendo, sea comisario, sea fiscal, sea juez, sea político, no sea político, haga lo que haga, nosotros tenemos que hacerle caer a esa persona todo el peso de la ley, y en eso estamos empeñados. Y lo otro, no voy a hacer una denuncia penal respecto al tema, pero sí quiero informar a la comunidad que acá hay inescrupulosos que pretenden sacar ventaja política respecto al tema, y nosotros estamos abocados a que Loan aparezca, y tenemos la energía puesta en que Loan aparezca, y es toda la fuerza del Estado de la provincia de Corrientes buscándolo, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para encontrarlo. De esta manera damos por finalizada esta conferencia de prensa, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Muy buenos días. Bueno, allí estaba, ¿no?, la conferencia de prensa que se dio por parte del gobernador a los 11 días de desaparición. Era una voz muy reclamada, ¿no? La voz, ni más ni menos, del gobernador en esta situación y en esta instancia, hablando de la búsqueda, haciendo un raconto de los recursos que se utilizó para buscarlo y, obviamente, bueno, marcando ese punto, ¿no?, de una utilización política, entiende que por algunos. Sí, una cuestión puntual que tiene que ver con un supuesto audio del gobernador Valdés, donde pedía, bueno, se diferenciaba del hecho, bueno, que se había difundido durante las redes sociales, pero dice que es falso, ¿no? Sí, dice que está hecho con inteligencia artificial, y por eso la nueva responsable de todo, ¿no? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sí, efectivamente. Habrá que probarlo. El caso Loan lo vamos a seguir. Vamos a presentar algunos otros títulos que vamos a estar usted quiere, usted conduce. Vamos a desandar algunos títulos en esta tarde y algunos otros también. Mariano Conducción, me gusta.
Elecciones en Río Cuarto, elecciones a intendente, mirada porque era la elección, fue la elección primaria, luego de las elecciones a gobernadores en Córdoba y de lo presidencial. En Río Cuarto de Rivas ganó por amplio margen y será intendente. El postulante peronista de Hacemos Unidos por Río Cuarto logró el 37,15% de los votos. Segundo, Gonzalo Parodi, representante de la UCR con una alianza, el 24,29%. Tercero en la jurisdicción, la justicialista Adriana Nazario con el 21,18%. Hubo baja participación, yo voy a hacer una consulta, no llegó al 55%. Patricia Bullrich designó a Alejandra Monteoliva como secretaria de Seguridad. Va a reemplazar a Vicente Ventura Barreiro, quien presentó la renuncia tras haber sido denunciado por la brutal represión desplegada en Plaza Congreso. Caso Sadir. Carlos Sadir, el gobernador de Jujuy, habló en el día de hoy tras el encuentro con Javier Milei y afirmó que hay avances sobre la idea de reactivar la obra pública y revisar la transferencia de recursos, pero remarcó que las provincias están más asfixiadas que antes. En la provincia de Córdoba, UPC ratificó el paro de mañana. Los docentes de la provincia de Córdoba ante la falta de una nueva propuesta de gobierno. Roberto Cristali, secretario general del gremio, dijo que oficialmente no recibieron ninguna propuesta, por lo que confirmaron la medida de fuerza. Se espera un alto acatamiento. Llegó el frío, ola de frío, golpea con fuerza obviamente en la Patagonia, en el sur del país, sin clase, falta de agua corriente por cañerías congeladas y rutas interrumpidas por la nieve. Son algunos de los problemas que enfrentan los vecinos, por ejemplo, de Río Gallego, Ushuaia y Río Grande, pero toda la Patagonia comprometida. Y lo estábamos hablando, lo seguiremos hablando, el caso Loan, podemos hablar de una posible causa de trata, lo dijo Valdés, lo escuchábamos, los fiscales recién también lo confirmaron. El gobernador de Corrientes dijo que no van a descansar hasta que encuentren al menor. Las líneas de contacto se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del WhatsApp, pueden escanear allí el QR, como así también, por supuesto, las distintas vías de comunicación que tienen que ver con redes sociales y también, ¿no?, con el número directo de WhatsApp, el 358-441-4050, y si no, en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Uno de los primeros temas que tenemos, bueno, fue el dato, ¿no? Se lo esperaba, estaba muy pronto a anunciarse, lo hizo el INDEC. El desempleo subió al 7,7% en el primer trimestre, esto lo informó el INDEC. Implica una desmejora del indicador respecto al 5,7% del fin del 2023 y al 6,9% de un año atrás exactamente. Están la posibilidad de ir observando, de ir viendo cómo lo ha graficado justamente el INDEC a estos números que tienen que ver con la desocupación, que era lo que estábamos consultando y hablando. Lo cierto es que el número es muy concreto, 7,7% en el primer trimestre del año, uno de los puntos que obviamente ya lo estábamos anticipando, ¿no? Sí, de todas maneras no es tan justo, según los especialistas, compararlo con el último trimestre del año pasado, porque siempre el último trimestre del año genera más actividad. Genera más actividad. Que los otros. Debería ser interanual y la verdad que si lo vemos en ese marco no cambia tanto. Por eso no fue tan mal recibida en el gobierno esta noticia. Allí vimos en el diagrama de barrias, lo azulado es el porcentaje de la población que tiene problemas de trabajo. Hay que decir que como característica se ha incorporado mucha gente que tiene trabajo y está demandando más trabajo, la licuación del sueldo, y gente que se incorpora por su edad al mercado laboral. Y mucho impacto, analizando los datos más finos del INDEC, en el monotributista y en la gente que el cuentapropista que hace changas. Se ha incrementado muchísimo la demanda de trabajo en esa franja. Esto siempre se ha dicho, ¿no? Estadísticamente, corríjanme, lo que toma el INDEC como desocupación es aquel que no tiene trabajo y está en búsqueda de trabajo. Está buscando, ¿no? exactamente. Y está buscando trabajo. Digo, aquel que no busca trabajo, que no ha demostrado una búsqueda de trabajo, no está contemplado en esa estadística. Claro, o que tiene trabajo y está buscando. O que tiene trabajo y está buscando. decir, bueno, pero vos lo mencionaste en ese momento. Claro. ¿No? Sí, lo que no significa que no sea un problema que no estés buscando, porque hay gente que se cansa No, de buscar, abandona la parte búsqueda. de la que tiene problema. Claro. En esos términos hay un concepto que está ahí que dice personas que presionan sobre la tasa de empleo. Y son los últimos eslabones justamente de ese diagrama. Este dato es re viejo, porque estamos ya... Color sepia.
desde marzo la economía ha Como mejorado junio. mucho. Sí. Estos datos se han cambiado. De hecho, hoy se conoció un dato del que no puede celebrar nada, ni siquiera la comparación interanual o entre trimestres, que es el dato de retroceso de la economía. La recesión se ha profundizado, 5,1% cayó la economía en el primer trimestre. Es un dato abrumador. Que también es viejo. Que también es viejo, sí, pero ese retroceso de la economía todavía no se ha reflejado en esta estadística del empleo, porque ese retroceso de la economía va a impactar en la pérdida de empleo. Hay muchas empresas que sostienen como pueden sus trabajadores porque le ha costado mucho formarlos. Hay otros que se están endeudando para pagar los aguinaldos, hay otros que no han pagado todavía los medios aguinaldos. Hay una situación muy compleja por donde se la mire. En esos términos, uno de los datos que más ha caído es la inversión. 20% cayó la inversión en Argentina. El único dato que mejoró es la exportación. Ahí nomás. Cayó la importación, el consumo. Perdón, Pablo, la exportación de la producción primaria que se compara con un año de sequía, ¿no? Sí. También hay que relativizar eso. Sí, pero aún así es lo poco que aumentó. Sí, lo poco que está en positivo se compara con algo muy malo, digamos. Sí, con el asterisco, ¿no? Lo hacíamos cuando comparábamos pandemia, del asterisco, que la actividad estaba en pandemia. Es el pico más bajo después de la pandemia. Claro. Es el pico más bajo. Yo creo que la desocupación, y por eso había mucha expectativa, es cierto que el dato queda viejo, pero bueno, tenerlo allí justamente bien expreso y en placa, digamos, no en la placa nuestra, sino en la chapa, termina mostrando que es un tema que va a haber que ocuparse, ¿no? Es un tema que comienza... Abro un jueguito acá sobre la mesa, muy lejos de la realidad, ¿no? Pero, ¿qué te impactaría más hoy cuando te traen a tu mesa? Mira, acá tenés PIB o PBI, acá tenés desocupación, que no les molestó tanto por lo que uno puede enterarse, o lo que está pasando con el dólar y con los mercados. Porque eso habla del hoy, eso sí habla de hoy. Bueno, está claro que le está preocupando más, por lo menos al presidente, esa cuestión que tiene que ver con los números, porque hoy el dólar volvió a subir y a marcar un récord, y el presidente se anticipó a esos datos. En el mercado local no te vendían dólares hoy. Sí, en la mañana en la radio nos decían los oyentes que habían intentado ir a comprar $100 para tratar de protegerse. En los lugares, no sé qué pasó con los bancos, pero en los lugares de venta al público no te vendían dólares, no tenían dólares para vender. Bueno, y el presidente en una entrevista radial, creo que fue con Radio Mitre, salió nuevamente a criticar a los diputados y adjudicarle todo esto que está pasando, estas turbulencias que se están viendo en el mercado, acusándolos de un intento golpista y otro tipo de cuestiones similares, ¿no?, que ya hemos escuchado. Lo vamos a escuchar en un ratito al presidente de la Nación hablando de... después de eso, declaraciones esta tarde. Pero bueno, ahí teníamos 1.330 el cierre del dólar, blue, paralelo, ilegal, callejero. En Buenos Aires, porque acá también es otro dólar el que llega en el al interior del país. En el interior tenés un toquecito más arriba. ¿Un toquecito? Por el transporte. Veo que usted está minimizando el traslado del transporte. Hay a veces hasta 10 pesos de diferencia. Ah, mire usted. ¿Eso le decían los oyentes o usted fue...? No, yo sé, tengo uno, se lo vendo, porque me podría vender, lo tengo acá el llamado. Es del llamador, el llamador, lo tengo acá, acá lo tengo, mire. No. Uno. Hace rato que no lo cambio porque ya se me está desmaterializando. Cara chica o cara grande. Lo tengo, pero no estaría dando los resultados suficientes. Déjelo. Ha habido un informe del Fondo Monetario Internacional marcándole 6 puntos que la Argentina está haciendo mal en economía. Son muy técnicos, no hablaríamos de eso aquí, pero sí claramente están pasando cosas en el mercado que no van de acuerdo con lo que quiere el gobierno. Y algunas cosas son, hoy volvió a comprar el Banco Central. Sin embargo, la caída de las reservas fue importante. Y nadie niega lo que venimos hablando, ¿no? La atención de la llegada de Sturzenegger, que quiere tomar decisiones que hasta ahora están en la órbita de Caputo, que ya dice no tendría problemas en irse, lo único que está pidiendo es cerrar un proceso que tendría que ver con una salida elegante. La apertura del cepo. Si yo hice hasta acá, mi etapa está cumplida, me voy elegantemente. En estos términos, con lo que está pasando hoy mañana, sí, va a ser complicado. O sea, que devalúe Caputo y que el que venga ya que encuentre el escenario devaluado. Devalúa vos, le está diciendo, dale, devalúa vos, hacé la tarea sucia. Hacé la tarea sucia. Esa es la discusión y Caputo dice, no, yo no voy a devaluar. Están echando... Bueno, pero el presidente también está diciendo que de ninguna manera se va a devaluar. Que no va a devaluar. Está bien. El presidente ha dicho tantas cosas que no se iban a hacer y se hicieron. Entre ellas, por ejemplo, en utilizar recursos públicos de manera personal, ¿no?
Entre las cosas que dijo fue que le deberían dar el premio Nobel en Economía. Se autopostula. Porque sí. Él pidió que le dieran. No, que le Seguramente va a venir, dice. Está- Seguramente va a venir con este trabajo que estoy haciendo. Está sujeto al seguramente éxito. va a venir. El premio Nobel de Economía. Condenado al éxito. Escuchémoslo. Dale. Doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia, porque corregiría este problema del conflicto, desaparecería el conflicto entre la fábrica de alfileres y la mano invisible. Bueno, ¿Qué ahí está. tal? ¿Qué tal? Sí, el Pinto, pero yo no entendí nada de lo que dijo, discúlpeme. Es que habla de economía clásica, Guillermo. Sí, ya sé. Y mire que yo Unas soy un clásico, antigüedades, unas antigüedades, son teorías muy viejas, muy clásicas, pero está bien, clásicas, pero old school. a lo mejor si tuviera capacidad didáctica, en algún momento le entenderíamos qué quiere decir. A mí- Está Si dan resultado, que venga. Está la Si dan anécdota resultado, que y sea el bravo. fondo. La anécdota es esta, hablando del Nobel, y nos vamos a quedar Sí. con lo de la Peque Pareto y lo demás. Pero No, no es esa yo sigo Pareto. insistiendo con que la construcción de él, y queda claro acá, Sí. es ponerse como un líder libertario del mundo, Absolutamente. Influencer global libertario. obvio, pero no le da carnadura a los datos en el sentido de que primero no le está hablando a la gente y segundo no está hablando de los problemas de la gente. No está hablando de los problemas de la gente. ¿Y quién lo mínimo que hace? se le ¿Pero lo puede- hace alguien del gobierno? No, no hay empatía. Por eso, no No lo hay hace nadie del empatía, gobierno. no hay una Porque convocatoria- si yo estoy en esta, lo dejo a Guillermo para que se haga Sí, cargo sí. de... No. Digo, Francos. Guillermo Franco, sí, claro. Sí, sí. Digo, lo dejo a Guillermo Franco para que se haga cargo de eso. Pero tampoco aparece allí No. lo que vos decís, No, Pablo. no está la empatía. No. Y uno le pide eso a un gobernante. La tiene que tener, no es que Pero por te diga, supuesto, vas conduciendo los destinos. para ¿no? mí es una de las condiciones que tiene Claro. que tener casi sine qua non. Bueno, además visita un país que se llama Liberland, que está entre Serbia y Croacia, que es un microestado de un ricachón donde no se pagan impuestos, pero está con esa agenda del presidente. Sí. Y hay tensión, hay una tensión. ¿Cómo puede ir esto? ¿Cómo puede salir esto? ¿Se lo imaginan 4 años viajando por cuestiones personales por todo el mundo? Yo no sé Bueno, cuánto más va a poder sostener esta querido agenda. Jorge Dominici hoy tiró la versión al aire de que Javier Milei estaría pronto a visitar Argentina. Lo dijo el antiguo Jorge Dominici. Bueno, Así muy, que debe muy ser. ocurrente como siempre nuestro compañero. No, y yo le prometí a nuestro productor que le iba a decir al aire. Si a Barack Obama le dieron el Nobel de la Paz y estuvo 8 años en guerra, Sí. a lo mejor a Milei le dan el Nobel de Economía con estos números. ¿Vio? No es una locura. No es una locura. No es una locura. Después hay que ver si lo merece o no. Si acredita o no. Bueno, pero Siguiendo la lógica. 3 días ya acumuló 4 premios. Le Sí, dieron en Europa. La condecorado por medalla todos internacional lados. en Madrid, Va a venir el lleno de premio que le dio el cucardas. profesor Huerta Soto, un reconocimiento de una organización en Alemania y ahora un premio en República Checa. Ujú. Ese, que fue la Ahora última no te sé, no es casualidad, tampoco será todo culpa de él. Cada vez que se va, explota un escándalo, más chico, más grande, ahora estamos todos hablando de Loan, y con una agenda tan distante. Sí. Analicemos cada viaje y ha pasado un problemón, desde lo económico, desde lo social, desde lo político con la ley bases cayéndose. Sí. Cada vez que se fue, ustedes me dirán, se fue siempre o se fue mucho, pero el país tiene una extrema sensibilidad con un tema. Ahora estamos con Loan, claramente. Sí, indudablemente. Bueno, lo de Misiones, Pablo. Lo de Misiones, En aquel momento que la se ley fue. base, siempre ha habido un hito que marcó su viaje al exterior. Exactamente. ¿Y que usted dice que se va porque tiene el problema o el problema parece que porque vivimos se en va? problemas. No Y sé él cuál es la vive de viaje. causalidad, porque la verdad es difícil. No, yo creo que están plantearlo, pero- gravitando en distintas esferas. O sea, los problemas están y el presidente mantiene su agenda distante. Lo cual no. Yo no he visto que la agenda sea positiva para él fuera del mundo. Sí, para él sí, Para quizás él sí, en lo para el personal. país. No, pero yo cuando yo miro los noticieros y no lo juzgan positivamente. Ah, qué bueno el presidente. He escuchado decir Y lo- el impresentable presidente de la Bueno, Argentina. pero ahí está lleno de cucardas. Viene Y pasa que con usted ve medallas por algunos todos medios que a lo lados. mejor Bueno, veo Eso la es lo que ve el televisión presidente. pública española, veo quizá no sea lo que ve el presidente. la televisión francesa, la RAI propiamente dicha, que la maneja, se Sí, supone, sí. Giorgia Meloni. Todos han tenido por este recorrido, no vi la televisión checa porque no entiendo,
lo que hablan. Pero todos han tenido una mirada crítica respecto de Milei y su comportamiento. Porque ya ni siquiera está juzgado, que a veces se juzga con el sesgo ideológico, uno puede decir, bueno, en este país lo gobierna tal persona. Están valorando su conducta personal. El episodio de cuestionamiento a la mujer de Pedro Sánchez. Caló muy hondo en la sociedad, que ya, digamos, nos discutimos de todo desde el punto de vista ideológico, de derecha, centro, izquierda, pero lo personal, acá lo resguardamos. Pero de todos modos, él saca que ganó la ultraderecha las elecciones. Digamos, que creció la ultraderecha en las elecciones después de ese conflicto. Es su mejor bandera. Claro. Aunque él no dice ultraderecha. No, por supuesto. No la califica como tal. Pero bueno, yo coincido. No, eso no invalida lo que yo digo. No fue mi intención invalidarlo. A mí me pareció que sí, porque cada vez que digo. Me malinterpreta. Cada vez que digo algo, usted dice, no, pero ganó las elecciones, ¿qué pasó? No, pero si no estoy poniendo en duda que ganó las elecciones. No, estoy diciendo, lo están criticando por su persona. Que caló hondo en la sociedad, y la sociedad fue la que se expresó, votó y terminó dando un triunfo a ese sector. Digamos, o que puede haber calado hondo en cierta parte, pero en alguna otra parte, no sé si por eso, pero le termina dando una bala a ese sector. ¿Usted cree que la ultraderecha en Europa creció porque Milei la fue a promover? Él entiende que sí. Bueno, eso es otra cosa. Él entiende que sí. Eso es otra cosa. Yo no estoy en condiciones de diga él hablaba con un perro también, pero que estaba muerto. Pero él, una cosa es eso y otra cosa, si el fenómeno de crecimiento de la ultraderecha, que no es de coyuntura, que viene produciéndose hace una década en Europa, se lo va a atribuir Milei. Él se lo adjudica como irruptivo y como en su presencia. Yo le pregunto a usted. No, que él entiende, y yo aquí entiendo que sí, digamos, con muy pocos datos, ¿no? Desde acá, pero entiendo que ha colaborado. No sé si fue un factor fundamental, pero la presencia de Milei con su forma... ¿En qué datos se sustenta su afirmación? Y en la repercusión que ha tenido. En España... ¿Y por qué la repercusión se va a traducir en votos? Bueno, por eso, uno entiende que sí, que esa repercusión que ha tenido, que ha generado con la gente, que ha generado con los especulación creativa suya. Es decir, ponga el título que quiera. Y sí, pero... Porque a lo mejor viene y me dice, mire, una encuesta dice, ¿por qué votó más a la ultraderecha? Porque lo vi a Milei y me pareció fantástico. No tengo ese dato. Bueno, no lo vamos a discutir acá porque no debe haber nada más aburrido, pero ya que lo pongas a la ultraderecha, es una definición política controversial, porque no sé si es un ultra, Milei en esos términos. No sé si es un ultra. Estamos hablando de la ultraderecha en Europa, hablando del nazismo, hablando de... Y yo creo que no ha llegado el presidente. Bueno, la ponen a Giorgia Meloni en la ultraderecha y hay elogios de sectores socialistas españoles. Felipe González dijo, no es ultraderechista Meloni. También lo criticaron mucho. Es que hoy por hoy el PP queda hasta la izquierda, digamos. Por eso digo, para mí es de La irrupción de Milei como fenómeno político que es mirado con mucha atención ha tomado una centralidad muy importante en la agenda europea, sobre todo los países de habla hispana. Estamos convencidos. Es increíble. Guillermo lo habrá visto el fin de semana, si mira los telediarios de la televisión española, todos los telediarios abrieron con la visita de Milei, 25 minutos en España, pero siguiendo con todos los corresponsales, siguiendo la gira en Alemania. Tiene una centralidad. Ahora, yo digo, en Alemania, vos viste, la verdad pasó sin pena ni olvido. Bueno, hubo carteles, manifestaciones a favor y en contra. Pero centralidad en Europa tiene Milei. En España estamos seguros, convencidos de eso. Yo quiero hacer un aporte a lo que dice Martín. No es Milei, para mí, el que genera la centralidad en España, sino Ayuso, que es la titular de la comunidad madridista, que es... particular. Claro, no, porque que es la que lo recibe y lo usa a Milei, ella lo está usando a Milei para provocarlo a Sánchez, porque es la próxima competidora en el PP, en el Partido Popular, por sus extremas posiciones, a Ayuso la obturaron, es decir, no la dejaron porque era la que iba a disputar con Sánchez. Le metieron a alguien un poquito más moderado y decir, no podemos no bandear tanto. Pero Ayuso sigue al frente con su lógica, está denunciada por corrupción. Bueno, es ella la que provoca. De hecho, cualquier analista
que ustedes ven en la televisión española, sea en la televisión pública como en los canales privados, como Antena 3 o Antena 5, lo que está diciendo es, no es que Milei es reconocido porque sí, es Ayuso, que es una provocadora profesional, y construyó, Ayuso es la gobernadora de Madrid. Para que nos entendamos los términos. Colega nuestra, es comunicadora social. Es comunicadora social. Bueno, sí, yo no me siento comunicador social, pero no llego a ser periodista, así que Ayuso es la provocadora, la gran provocadora, y hace todo esto para ponerse ella en agenda de confrontación. De hecho, todos hablan de Ayuso y no hablan del jefe del partido político, del PP. Eso es un dato de la realidad. Eso no quiere decir... Idi Amin Dada, ¿usted se acuerda de Idi Amin Dada? No, usted me pone en esos compromisos. Bueno, un poquito de historia no, me encanta la historia, pero tengo memoria frágil. No, bueno, no lo recuerdo. Idi Amin Dada era un dictador ugandés, en Uganda, que se hizo famoso en todo el mundo. Hablaba todo el mundo de él. ¿Qué sabe que hacía, por ejemplo? ¿Qué? Había hecho una puerta chiquita en su despacho, que no pasaba nadie, tenías que entrar en 4 patas. Entonces a los ministros los hacía entrar gateando. Y en todo el mundo era muy conocido, todo el mundo hablaba de Idi Amin Dada. Yo sé a dónde va Guillermo, claro. Que generes repercusión no significa que se esté hablando bien de vos. Gracias, Marita. Exactamente. Esa centralidad de Milei, que no se traduce en votos, o sea, Milei no le llevó votos, por ejemplo, a Vox, que fue el partido que sí es ultraderechista y que defiende el franquismo. Exactamente, lo fue a acompañar y no le llevó votos a Vox. Pero sí la irrupción de Milei en esa agenda de discusión preelectoral, lo que hizo es contribuir a ese discurso de época, porque Vox no creció en votos, pero sí hay la irrupción de otro partido que se llama Se Acabó la Fiesta, que es un tuitero que está denunciado por las noticias falsas y condenado por noticias falsas y otro tipo de cuestiones, que ahora consigue apoyo de la ciudadanía y representación en el Parlamento Europeo. 2 escaños creo que acaba de ganar a las elecciones por la representación española en el Parlamento Europeo. Y es un calco, su discurso es un calco de lo que hemos escuchado nosotros en la campaña argentina de manos de Milei o en boca de Milei. Así que yo creo que esa es la contribución que Milei está haciendo. Está llevando un discurso, una estructura discursiva de la cual se están agarrando Díaz Ayuso, los outsiders de la política, el propio Vox. Y permanentemente lo refleja con lo del fenómeno barrial, ¿no? Esto en las redes sociales y replicando cada situación de esta. Anclémoslo a lo que dice Pablo. ¿Y eso con nosotros qué tiene que ver? No, nada. Absolutamente. No sé, es que no le importa a él. ¿Pero qué es tener centralidad? ¿Qué es tener centralidad política? ¿Reunirse? ¿Hacer tratados bilaterales? Bueno, no, yo creo que él entiende crecer la figura de su espacio. Que suene el nombre de Milei. Sí, pero eso. ¿tener centralidad política? No, bueno, no creo que la tenga, no. Estamos cada vez más ensimismados en nuestra propia historia. Sentado en la mesa de las grandes decisiones. Ojalá la tuviera. No. Hoy hubo una noticia falsa que fue la celebración de que por primera vez en 30 años la inflación en una semana de alimentos dio cero. Sí. Salió Carlos Rodríguez, que es el asesor económico que se arrepintió. O Milei lo sacó de su entorno también. También puede ser. Puede ser de doble vía diciendo, no, es mentira eso, porque en 25 meses de esos 30 años en donde por primera vez el índice de precios en una semana de alimentos fue el 0%, en 25 meses hubo deflación, menos que el 0%. O sea que bajaron los precios de alimentos y bebidas en esa serie de 30 años. El dato que no es de 30 años, pero sí que es 0. Sí, y que hubo meses mejores que estos. Está bien. Que bajó. Bueno, pero está bien. Yo entiendo que es una noticia falsa, que no había ocurrido, que ocurrió cosas mejores antes. Pero la noticia también, yo me quedo con que tuvimos una semana de inflación 0 en alimentos. Muy bien. Qué bueno. Sí, excepcional. ¿No le parece? Vuelvo a decir lo que dije el primer programa. Estamos hablando hace media hora de la agenda de Milei. No estamos hablando de la... Estamos hablando si le va bien el mundo, si lo visita... Pero ¿quién es el conductor de este programa? Pero me parece que... No, la culpa es mía. No estamos hablando de lo que le pasa a la gente. Volvé, Ezequiel. No. Digo, el éxito... Si hay un éxito de Milei es eso. Estamos hablando en términos de él. Tiene una centralidad política en nuestra discusión política. De una manera... Eso no hay duda. Eso no hay duda. Pero el presidente, Pablo. No, digo, pero bueno. Estoy para... Pero yo entiendo. ¿Ignoraríamos al presidente? No, en ningún caso. No, de ninguna manera. Bueno...
Las redes ahora están hablando de si va a ser o no candidato a Premio Nobel de Economía. Bueno, él lo instaló. Es increíble la facilidad que tenemos para empezar a discutir de lo que nos propone. ¿Alguien lo propone al Premio Nobel o lo decide directamente la Academia? No, porque en el caso del Nobel de la Paz sí, se postulan. Pero bueno, ya que estamos, pensemos. Entre nosotros, que somos una mesa de café, no hay ningún especialista acá. ¿Cuáles son los méritos de Javier Milei para ser Premio Nobel de Economía? Bueno, él manifestó hoy la lucha titánica contra la inflación, por ejemplo. Digo, él lo puso. Bueno, pero. No da para un premio Nobel de Economía, digamos. Porque eso es un concepto. No amerita. El número no sé. Si logra controlar la inflación, que no haya desocupación, que haya producción, pleno empleo, dinámica, igualdad social. Es un programa mucho más amplio. No, bueno. Sí, si logra eso, está para el premio Nobel. Pero eso no sería una novedad, porque hay otros países que ya han atravesado esos caminos. No, pero en Argentina está por el Nobel. Si lográs todo eso en Argentina, te dan un Nobel. Coincido con Marina. En Argentina. En Argentina haces eso, claro. Te tienen que dar Nobel, 2 Nobel. Se patearon pagos, ¿está bien? La inflación sigue en un 5%. Se achicó, en definitiva, poco, porque se patearon para adelante los pagos de la deuda. Digo, no hay tanto. Lo del cepo que dijo, se acaba el cepo, le dijo a la gente del campo, no hay más retenciones, siguen las retenciones. Sí. Digo, ¿cuál es el mérito de un presidente libertario en un país donde aumentaron los impuestos, donde hay un cepo, donde hay retenciones, donde dijo que no iba a haber obra pública y ahora está abriendo las puertas de la obra pública? Y a lo mejor hay que darle un año, por lo menos. Yo quiero decirle que entró la auditora del programa y que se está aburriendo con este debate. Sí, lo vamos a cambiar. Tenemos la auditora. Yo para cerrar... parece que le hicieron el programa a ella. No le gustó el tema. No le gustó el tema, quiere que lo contemos acá y se está aburrido. Hoy estuvimos con nuestro corresponsal en Europa, Marcelo de Alois, tuvimos contacto hoy durante la mañana y dijo él en su experiencia periodística en Europa que ningún presidente argentino tiene la repercusión, no voy a hablar de centralidad además, la repercusión que tiene cada vez que llega en los medios italianos y españoles hizo. Seguro que es así. Dice, las visitas de otros presidentes o presidentas a Europa nunca se vieron con la repercusión mediática, al menos que ha tenido. Vamos a cambiar de tema. Hubo elecciones en Río Cuarto, lo presentábamos en uno de los títulos, la posibilidad de estar observando cómo se desempeña electoralmente después de la elección a presidente y la elección a gobernador en la provincia de Córdoba. La capital alterna, la segunda ciudad de la provincia de Córdoba, eligió intendente y el oficialismo, que ahí lo vemos en pantalla, allí Guillermo de Rivas, acompañado por el gobernador Martín Yarlora, que estuvo en plenos festejos, y las repercusiones de las redes. Martín, este es el tuit de Martín Yarlora. El gobernador de Córdoba que tuiteó: felicitaciones Guille de Rivas por el triunfo electoral en Río Cuarto. El Imperio del Sur, la capital alterna provincial, tendrá un gran intendente. Extiendo mi saludo al resto de los candidatos quienes junto a los vecinos protagonizaron hoy una jornada de compromiso democrático. Bueno, también Guillermo de Rivas, el intendente electo de la ciudad de Río Cuarto. Gracias, riocuartenses, comienza una mejor Río Cuarto. Han sido meses de mucho sacrificio, mucho recorrer y conocer personas maravillosas en este camino. Gracias a cada vecino por apoyar este proyecto, por abrirme la puerta de sus hogares y permitirme escucharlos. Más allá de la elección, del triunfo, la victoria, digamos, como para analizarlo, voy a plantear 2 o 3 temitas, sin tener el sello de La Libertad Avanza, un representante de las ideas libertarias, del Partido Libertario, así se llamaba, obtuvo el 4º lugar y una banca. Por primera vez en el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto van a estar representadas estas ideas. Y después, ¿dónde queda la Unión Cívica Radical, ¿no? A nivel provincial y a nivel nacional, que se puede traspolar? Porque la Unión Cívica Radical tuvo un flojo desempeño, se esperaba una elección con un peronismo aún dividido, quedó muy lejos de la posibilidad de estar peleando la intendencia. No sé cómo lo vieron, cómo lo analizaron dentro de estos temas. A mí me sorprendió mucho, no sé qué le pasó a mis compañeros, yo les quería consultar primero eso, porque daba la impresión de que estaba el escenario muy cerrado. A mí me habían hablado de esta diferencia, yo dije, me está operando. El que me habló de esta diferencia... La diferencia de 2 dígitos. De 12 puntos. Pensé inmediatamente, automáticamente, que me estaba mintiendo y es lo que se termina dando. No sé si les sorprendió, si se esperaban este resultado, semejante guarismo. Sí, la diferencia fue sorprendente. Tal vez no el ganador, que podría haber sido en una elección planteada de tercios. Fue raro el fenómeno.
porque el mismo que la estaba operando a Marina, que no la estaba operando, no se animó a publicar esa encuesta. La hizo, la tenía y no la publicó. Sí. Porque ellos mismos se sorprendían con ese resultado. Sí. ¿Por qué? Yo tengo una explicación. Que para mí es un fenómeno para estudiar. Es un candidato que se construyó en 6 meses. Guillermo de Riva nunca dijo en 8 años de gestión. Antes había sido defensor del pueblo, antes había sido presidente del Tribunal de Cuentas, es decir, que pasó por todo el recorrido de la administración pública. Nunca había dicho una sola vez que quería ser intendente. El plan A del oficialismo en Río Cuarto se les cayó. Estaba el que más medía se les cayó. No querían que Adriana Nazario fuera la referente porque implicaba, estas son cuistas más internas del peronismo local, y fueron por Guillermo de Riva, que inicialmente les había dicho, y no estoy tan convencido, y en 6 meses la maquinaria política de lo que ustedes quieran llamar, o el cordobesismo, el Partido Justicialista, o el Partido Cordobés, como se llama ahora, lo hizo candidato. Lo hizo candidato y lo hizo ganar la elección. Y el escenario de los 3 tercios que se mencionaba se rompió por los aires, no fueron 3 tercios, fue... Pero lo supimos el domingo, Guillermo, porque hasta el sábado estábamos hablando, creyendo que estábamos... Sí, y el oficialismo también se creyó eso de los 3 tercios. Sí. Porque evidentemente había dificultades, no lo tenían tan claro. Yo creo que fue más por defecto ajeno que por virtud propia y por una tremenda injerencia de la provincia en el último mes. Hay una irrupción. Como esos caballos de carrera que vienen en el pelotón de atrás y cuando doblan y toman la recta, empiezan a sacar ventaja. Yo quiero hacer 2 lecturas con respecto a las ideas libertarias o al Partido Libertario. Si uno contempla lo que fue la elección de Javier Milei en Río Cuarto cuando se votó de presidente, lo votó casi el 80%. 70 y pico. Sí, 7,5. 75%. Bueno, 7,5 de cada 10. Y aquí, a sus ideas, termina siendo una representación, por lo que venía a elecciones a intendentes positiva, pero si lo comparamos con lo que votaron a Milei, fue... Sí, pero Milei no puso el sello. Una pérdida de votos. Bueno, ¿a quién se vota? El electorado de Milei es el no candidato. Bueno, pero no. Ese es el gran problema. ¿Qué va a pasar con el 2025 entonces? Porque mucha gente, perdón, pero el electorado de Milei responde a Milei, no de las fuerza política que ideas. sacó un concejal. Porque porque es la primera vez que están en el Consejo. A ver, la cantidad de fuerzas políticas que pasaron por el Consejo de Río Cuarto, que sacaron un concejal una sola vez. Y en su momento hablamos. Bueno, pero a nivel nacional arrasó el fenómeno Pablo Carrizo estuvo analizado 8 años. Pero no más que el que ganó la elección. 8 años. No más que el seguro de que haya perdido Milei, acá en Río Cuarto. No, yo estoy perdido votos. Sí. No, porque Milei sobrevoló todo por todos lados. Por favor, estuvo en todos. Gracias. El porcentaje de votantes, 50%. Es la antipolítica, es el discurso de la antipolítica. ¿Quién instaló el discurso de la antipolítica? Javier Milei. Sí. Segundo, lo que dice Guillermo, con toda certeza, aislémoslo de nombres, no voy a hablar de nombres propios porque es más, creo que había buenos candidatos. Pero cuánto más fácil de operar por la política, por partidos, por municipios, por provincias, es una elección donde va a votar la mitad de la gente. El aparato que te trabaja es muchísimo más fácil de intervenir en esos términos. Y ahí sí en un fin de semana te pueden dar vuelta una elección. Mucha más influencia. Entonces yo no creo que sea una derrota en términos de votos, podemos ser, pero no tenía una fórmula acá. Pero sí del discurso de la antipolítica, porque que vaya a votar la mitad de la gente, más allá del fin de semana largo, más allá del frío, más allá de todo, no sé si no es un éxito. Y ahí sí lo que dice Martín, porque ya lo vimos esto en el pasado, los que piden voto en nombre de Milei. Nadie gana con el nombre de otro. Muchos pidieron votos con el discurso de Milei. Esto para verlo el año que viene. Exacto. Es que además lo vimos en la propia experiencia de Milei el año pasado, cuando apostó, en las provincias donde apostó, La Rioja, por ejemplo, llevando a Martín Menem como candidato y yendo a hacer caravanas con él y acompañándolo, no pudo lograr que Martín Menem ganara la elección y quedara muy detrás de Quintela. Hizo lo mismo con Bussi en Tucumán, fue los 2 candidatos que acompañó y en ninguno de los 2 casos fueron de éxito. Sin embargo, él termina al final del año convirtiéndose en el presidente de la Argentina con el 56% Porque a mí me parece que a mucho del electorado de Milei le gusta Milei y no necesariamente compra las ideas de Milei. Es un proyecto personal. Es candidato, hay un me parece. cultural que va más allá de todo eso. Porque si repasamos el discurso de los candidatos, todos retomaron la idea de achicar el Estado, de bajar el déficit, de hacer un Estado más eficiente. Las ideas las cascotearon todas. De darle gobernabilidad.
Perdón. De darle gobernabilidad, de apoyarlo, digamos. Sí. Vos no encontrabas de la fuerza que Sí. se suponía Nadie lo era más cuestionó. compatible. Nadie te decía, no. A Milei, ahora entendí. De darle perdón. Nadie de gobernabilidad, las digamos. principales fuerzas. Lo ¿no? decíamos Como fuerza que sí. antes de que Milei fuera electo presidente, ya estaba instalado eso y sigue instalado y va a ser un eje de aquí en adelante. Ahora, para mí la fuerza más castigada es la que más claramente explicitó su apoyo a Milei. En la creación de sentido y en el alineamiento con la política, además del concejal libertario que consiguió, que fue el radicalismo, porque el candidato de primero Río Cuarto, que fue con ese sello en la elección, en su momento anunció la reducción de los impuestos y lo arrobó a Milei. Le dijo, Sí, como usted acá lo está está. haciendo, presidente, acá nosotros lo queremos hacer. Reducción del Estado. Reducción del Estado. El primer candidato a concejal de esa misma fuerza, en todo tiempo decía, nosotros nos venimos a presentar como la política distinta, porque la gente está cansado del político común, de la casta, cuando todos sabíamos que no eran políticos distintos, porque el candidato Ya a tenían su intendente, trayectoria de hace... 16 años en el Estado, en distintos lugares. Entonces, eso me parece que los más castigados fueron esos. El radicalismo hizo la peor elección desde que recuperamos la democracia. Sí, pero además también frecuentemente nombrado aquí en esta mesa, lo de Loredo realmente tiene un impacto muy fuerte porque hay que salir a debatir a nivel nacional con esto que te pasó en Río Cuarto, donde el radicalismo claramente le tendría que haber respondido a él, fue el primero en llegar a Río Cuarto para subirse a un posible escenario de festejos y no logra nada. Después ver otras figuras que la están peleando y mucho a nivel nacional, como el caso de Loredo y de Juez, que tuvieron prohibido el ingreso a Río Cuarto. Sí, en la campaña. En la campaña. Sí, sí, no quisieron. Y que después, ahora, ¿qué van a decir de esta derrota? Ahora dirán, menos mal que no fue Luis Juez. Sí, claro. Sí, Pero sí. también es cierto que no tienen poder y que no construyen poder. Podrá tener un concejal o dos. Son escenarios difíciles. Bueno, de ver. pero, Y las dificultades del radicalismo, a nivel porque nacional. también, exactamente, A nivel la nacional, expresión de esto Río de- Cuarto también es una expresión que uno puede hacer Sí, a nivel para mí lo local. que vos decís yo coincido, Y pero no hay que aislarlo. Hay un problema de conexión, de norte, no está interpretando ni a su electorado, ni está llegando más allá de su del electorado en términos de representación. Sí, sí. No sé si ha buenos- entregado todas las banderas, seamos se le buenos con volaron lo- o lo que fue, pero el radicalismo... Seamos buenos con hoy- los que diseñan la campaña. Vos te decís, bueno, vas a representar, le vas a construir el discurso del candidato radical. ¿Dónde lo posicionás? ¿Radicalismo tradicional? ¿El radicalismo dialoguista con Milei? Es difícil, es muy difícil. Y claramente no encontraron el camino. Es muy difícil porque además, cuando no lo tenés en claro, Claro. ¿qué es lo que está Bueno, representando? por supuesto que Mucho lo más difícil importante armarlo. es tu esencia y lo que... Claro, por eso es supuesto. primero, ¿no? Sí, Y yo lo creo que falta. ese es el problema. Ese, Ese es claro, el problema. claro, Me sí, parece por que vos supuesto. no tenés que perder la esencia de lo que tu historia marcó y Pues- si vas a perdé con tus convicciones. Porque para perder, abandonando tus convicciones... Sí, Bueno, después lo, es muy lo difícil que se ve retomarlo, Perder es dos ¿no? veces. más dispuestos a que se doble que a que se rompa, A que se ¿no? rompa. Sí, y hace rato que viene así, ¿no? Digo, el radicalismo viene... Ahora, el peronismo en Córdoba está logrando lo que no logra el peronismo nacional, ¿no? Todas figuras jóvenes, renovación, gobernador joven, intendente joven, que forma parte de un esquema de Gran Río Cuarto con intendentes jóvenes. Pero recién hace un rato en el estudio al lado usted me puso a los de 50 en la categoría de los viejos. Y ahora ¿Y pone a ahora? los de 50 en la categoría de los jóvenes. Me Bueno, desconcierta. pero depende para qué. Los Uno periodistas es que estamos joven, los 50 somos depende- viejos. De nada más Depende, relativo bueno. que el tiempo, Claro, depende para qué depende los del tiempo. 50. Bueno, Sí, sí. en ese punto yo... El tiempo es veloz. Guillermo lo puso, tuve la posibilidad de estar en las coberturas que hicimos el día de ayer allí en el búnker ganador, y el cántico fue, y ya lo vi, ¿Qué, ya qué- lo qué ve. está queriendo decir? ¿Que usted es el amuleto? No, para nada. Para confirmar lo que decía Guillermo, que pasó así sobre la mesa, y ya lo vi, ya lo ve, es el partido cordobés. Es el partido Sí, cordobés. que no sé ¿Cómo? qué significa. Para No, mí, pero hay una instalación allí de... Bueno, este es el partido cordobés, digamos. de la que es- Sota inventó el cordobés. que es El el partido, cordobesismo, que es sí. el partido cordobés y hacia dónde va, me parece que es un armado que Ahora tiene, no sé que tiene qué- una visión qué más es el cercana. partido Pero el cordobés. cordobesismo tenía una raigambre peronista, seguía usando el sello o estaba más cercano. Hoy hay un borrón terrible del sello. Nadie se identifica del como PJ, peronista. nadie. Es mala palabra decir que son peronistas o que llegan al poder Sí. siendo peronistas. Sí. Bueno, es cierto bueno, eso, que en toda la campaña la palabra peronismo no se mencionó, la mencionó creo que el intendente saliente en el discurso. Lo en más un cer- momento lo más seguimos cerca siendo fueron tres peronistas, dijo bombos. una cosa Yo así. se lo pregunté al intendente electo en el living de Telediario. ¿Es un triunfo del peronismo? Y no se y lo no. explicó como tal. No. Hubo 3 bombos los más cercanos al peronismo, ayer en los festejos.
¿Y choripanes? Yo le pregunté, no me contestó. Sí, el tema. No, afuera en un carrito. Pero además no se escuchó la marcha peronista en ningún acto. No la cantaron tampoco en los festejos. No la cantaron en los festejos, aún ya con el resultado A lo mejor puesto. se lo olvidaron. Uno podía decir, bueno, ahora la cantamos, no. Es una cuestión que es riesgosa esa, ¿no? Olvidarse de la esencia. Le ha dado mucho resultado al peronismo cordobés. Todos sabemos que es peronismo, por más que digan no somos peronismo, porque adentro tienen sectores ligados a libertarios, a los radicales, al socialismo. Bueno, tienen Pero todo esto no es junto. nuevo. No, Esto no es nuevo. De la son como 3 transversalidad de expresiones. Kirchner. Sí. Desde la Frepaso transversalidad de antes. Kirchner. Pero ya es más políticamente el tema de los Pero sellos y son cuanto a los sellos, partidos. son- Exacto. Me dejan una por lo que se viene, ya, que tiene que ver... Sí. ¿Puedo decir algo? Sí, por El favor. cordobesismo, yo una vez se lo pregunté, Guillermo, en tu programa a De la Sota, que se planteaba como la tercera vía, y él me habló un poco del cordobesismo. Me parece que entre un modelo kirchnerista de país y un modelo libertario, el cordobesismo se plantea como un Estado que va a la par del privado. El Estado está presente, pero permite el desarrollo. Eso, en definición teórica, buscan plantear el cordobesismo como eso. Bueno. Tanto mercado como Sí, sea... Esas son Es la construcciones construcción, por supuesto. Porque Por lo eso querían digo poner kirchnerismo teórico. de la izquierda, que Teórico. se llama, y Néstor Kirchner fue un... Esa es la construcción que buscan hacer. El Estado acompaña, pero le da lugar al privado. Bueno, hablando de simbologías y Pero demás... ¿cuándo no le dieron lugar al privado? Claro, siempre fue así. Bueno, pero frente al kirchnerismo, a la denuncia que se le hace al kirchnerismo por Estado omnipresente y por demasiada injerencia estatal, se plantean en oposición como somos Estado, pero permitimos al Bueno, privado. pero ese antagonismo me parece que fue una creación también. Pero por supuesto, Más vale que es una capitalista el construcción. Fue una kirchnerismo. creación. Fue una Obvio que es creación. una No es construcción. capitalismo. No, por supuesto, por eso. Por Dios. Hablando de simbologías y demás, el apellido más renombrado, no hice un conteo, pero De la Sota fue prácticamente nombrado por todos los discursos ayer, ¿no? Sobrevoló los festejos permanentemente el apellido De la Sota, hablando de esa creación primaria del Partido Comunista. Está muy bien que lo hayamos nombrado en esta mesa, en este foro. Sí, también hay ahí, yo vi un poquito de mensaje subliminal, sobre en la alusión candidata. indirecta, y porque la ex compañera de la Sota era la derrotada en la interna que había dentro de la general entre sectores del peronismo. Sí, también eso es relativo, ¿no? Hiciste bien en hacer la aclaración. Es la derrotada, pero 20 puntos. Una candidata de una fuerza que emerge y que hace una campaña sin estructura. Depende me parece de cómo que se no es analiza poco el mérito, Cuatro ¿no? concejales, pero no la mencionó él. Está mucho con el libertario, Mariano. Me parece un Además, fenómeno... la justicialista Adriana Nacer. sí, título que pusiste. déjelo sin analizarlo y después hay un presidente libertario. Mirá. Nos vamos. Está volando Nos vemos Mario mañana. Lamborghini, el presidente de la Nación. Mañana Lamborghini lo va a sorprender. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana en esta mesa, aquí en Opinión Pública.